tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a su programa Pensamiento Analítico, el programa en el cual analizamos los temas de la vida cotidiana con un punto de vista psicoanalítico, intentando ver un poco más allá cuáles son las razones inconscientes y la psicodinámica de esto que nos pasa a todos. Y vamos a continuar esta semana con algo que quedó ahí un poquito por encima de la semana pasada, alrededor de la psicopatía, porque me parece que esto despertó bastantes preguntas que nos hicieron llegar en los comentarios. Si usted quiere participar en los videos, no me doy a la tarea de contestar todos los comentarios que nos pone usted ahí abajo, pero justamente con estos comentarios es con los que vamos construyendo los videos, porque si no, siento que se pierde, como que se vuelve una cuestión de uno a uno, nada más si contesto los comentarios, y si le contesto en los videos, me parece mucho más rica la aportación que le pudiera hacer, aparte de que es como un ir y venir de una conversación en la que todos podemos estar incluidos. Así que vamos a hablar un poco sobre esta parte de la psicopatía, que es un tema muy extenso. Así que vamos a hacer otro paréntesis ahora. Habíamos hablado sobre cuáles son las cosas que pueden llegar a provocar un acomodo psicopático en la personalidad de los niños. Y habíamos hablado sobre nuestros impulsos, sobre nuestros instintos, sobre nuestra parte animal. Y si se fija, si vamos tomando todo eso, pareciera como que es algo muy normal. Hasta como un acomodo bastante ordinario quedar acomodado en una cuestión psicopática. Si lo viéramos desde un punto de vista teórico específicamente, si hablamos desde Freud, digo, no me gusta de repente hablar tanto así en términos porque se volvió una clase, pero podríamos ver que está la personalidad psicótica, neurótica y la perversa, ¿no? La perversión y la psicopatía se pueden ir explicando de una manera conjunta, pero la cuestión de la psicopatía a veces va englobando otros aspectos. Le voy hablando de estas tres formas de estructurarse de las que hablaba Sigmund Freud para entender cómo de alguna manera son formas de organización en la personalidad. Y esto es algo muy interesante porque muchas veces se va hablando sobre lo enfermo o sobre lo saludable alrededor de la psicopatología. Y si tenemos un enfoque psicoanalítico, pues nos vamos a encontrar con que no hay tal cosa como la salud mental, porque todos de entrada estamos enfermos por la civilización, por la sociedad, enfermos en una situación en la que tenemos que reprimir nuestros impulsos y eso nos neurotiza. Y que estas exigencias del mundo en el que vivimos, entendiéndonos como animales, que están domesticados, que están educados, nos enloquecen, nos hacen entrar en acomodos en los cuales nosotros vamos cayendo en angustias, en persecuciones, que los animales en un medio más natural, pues no sufren, ¿no? O sea, no es, fíjese, por ahí había una propuesta muy interesante que decía, ¿por qué las cebras no tienen úlceras gástricas? Y es una investigación interesante ya de hace mucho tiempo, pero si se fija, pues las cebras constantemente están en peligro de que se las coman los leones y cualquier otro animal que sea lo suficientemente grande como para aprovecharlas como presa. Imagínese el estrés de que usted fuera al trabajo y en cualquier momento le pudiera saltar una bestia encima. Pues eso está como para destruirnos el estómago, ¿no? De estar todo el tiempo pensando que nos vamos a morir. Y sin embargo los animales en lo natural no sufren ese tipo de angustia como lo sufrimos nosotros, no tienen ese tipo de somatizaciones, ni siquiera tienen angustia como nosotros la podemos entender dentro de los seres humanos. Entonces, fíjese cómo todas estas cosas que a nosotros nos protegen del mundo natural, nuevamente, ¿no? De los depredadores, que nosotros tenemos leyes, que nosotros tenemos casas, que nosotros tenemos estatutos sociales, nos protegen, sí, pero también nos limitan y nos enloquecen. Es, digamos, como el intercambio de vivir en la civilización, que yo me voy a restringir, yo voy a restringir mis deseos, voy a restringir mis pulsiones, con tal de estar seguro. Pero esto tiene su precio. Entonces, como le decía, si lo vamos pensando así, la cuestión de ver que si es una neurosis, que si es una psicosis, que si es una perversión, más bien es el acomodo en el cual quedamos dentro de esa enfermedad, en la que de una u otra manera vamos a quedar. Vamos a ir viendo ciertas cosas. Si lo quisiéramos pensar ahí como una rifa, pues podríamos pensar que tal vez la neurosis no es tan grave como una perversión, o que la psicosis no es tan grave como una perversión también, ¿no?
que tal vez las pudiéramos acomodar en un cierto orden, ¿no? De lo más difícil para sobrellevar en la vida, pero realmente no es así, porque nos vamos a encontrar con todas estas estructuras y muchas más que se van proponiendo después, ¿no? En ese acomodo, por ejemplo, en lo border, que encajan totalmente en la sociedad. Y el quehacer psicoanalítico va más bien a entender el sufrimiento y ayudar a estructurar ciertas cosas, ¿no? Ciertas actitudes y experiencias humanas alrededor de cómo vamos experimentando la vida. No es tanto como por clasificar cuál es lo bueno y cuál es lo malo. Entonces, entendiendo esto, vamos a ver que dentro de esas mismas estructuras no estamos considerando la maldad, que esto es algo súper interesante, porque malo puede ser cualquiera de estos que estamos, de estas organizaciones mentales que estuviéramos describiendo. Vamos a encontrar con que la maldad, que todos vamos reconociendo como lo más malo del asunto, ¿no? De la sociedad, va más bien en una cuestión psicopática. ¿Esto por qué? Porque el psicópata no se añade a las reglas sociales. Él pone sus propias reglas. Él no se rige por lo que los demás acordamos hacer. Entonces es una persona que ni siquiera alcanza a ver al otro como otra persona, sino como objetos, como medios para satisfacer sus deseos. Entonces, ese tipo de relación objetal, ese tipo de situación va a provocar que los desplantes de maldad sean espantosos, espeluznantes en todo esto. Vamos pensando un poquito, ¿no? En una manifestación de algo que pudiéramos entender como maldad, tal vez en una cuestión neurótica, ¿no? Por ejemplo, que era lo que le estaba diciendo, que tal vez podríamos decir que, bueno, igual y no está tan grave eso, pero es también espantoso, ¿no? En sus polos, todo conlleva un sufrimiento. Pero si lo pensamos en una cuestión neurótica, por ejemplo, imagínese este profesor que seguramente usted conoce, una persona súper frustrada con su vida, súper frustrada, ¿no? Que simplemente no pudo sentir una satisfacción en lo que hacía y acabó dedicándose tal vez a algo que él no quería. Y esto lo frustra profundamente. Y una manera de lidiar con esto es hacer sufrir a sus alumnos. Hacer sufrir a los alumnos con los exámenes más injustos que usted se puede imaginar, provocándoles ansiedades de las cuales no tendrían por qué estar expuestos en una temprana edad y que los niños no pueden defenderse contra ese maestro. No vamos a pensar que vamos a poder equiparar a ese maestro con un asesino, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese maestro de alguna manera está dentro de la estructura social haciendo cosas que sabe que provocan un dolor a los demás, pero que tampoco es algo mortífero, ¿ve? Sino que es provocar esa ansiedad en la cual yo tengo el dominio, yo tengo el control, en un impulso sádico de hacer que el otro sufra, que el otro se subyugue ante lo que yo le digo, que yo soy la autoridad en este momento, pero que sale y que pues es la misma persona que paga sus impuestos, paga sus licencias, no se pasa los saltos, pero cuando puede, toma ese poder que se le ha asignado y lo utiliza para hacer sentir mal a los demás, en ese impulso sádico, como le digo. Eso uno podría decir, bueno, que hijo de la chingada el tipo, ¿no? Sí, es una cuestión que podríamos localizar como maldad, sí, pero luego podríamos ver, ahora sí, desde la parte psicopática, desde la parte perversa, en donde al otro ni siquiera se le reconoce como una persona. Y entonces vamos a ver cómo esto da cabida a los crímenes de guerra más espeluznantes que hemos visto como seres humanos, en donde era una filita de personas que se dirigían hacia una hoguera, ¿no? O que simplemente eran lugares de trabajo forzado hasta que la gente se rendía de cansancio y moría, y después de eso se utilizaban sus cuerpos para hacer productos de limpieza. Fíjese nada más la cosa tan espantosa que estamos viendo ahí, porque es despojar al otro de su individualidad, de su persona, porque no se le reconoce como un ser humano. Y ahí vamos a ver esa cosa de la maldad tremenda, ¿no? Esto mismo lo podemos ver con los asesinos, ¿no? Las personas que simplemente, bueno, pues quitan una vida porque pues es lo mismo, ¿no? Hacer eso que hacer cualquier otra cosa, porque no hay una empatía, no hay un vínculo empático en el saber que el otro está sufriendo, que el otro tiene una familia, sino que es un beneficio para mí y eso es lo más importante. Entonces, fíjese cómo vamos a ir viendo este tipo de conductas, pero como le decía en un principio,
son acomodos muy naturales en nuestra sociedad. Son acomodos que vienen ni siquiera tan graves como nos los queremos imaginar a veces en el desarrollo de los niños. Uno podría decir, bueno, es que una persona que despoja a otro de su humanidad y hace esto, seguramente creció en el infierno, ¿no? En un lugar en donde la gente se comía a mordidas, y no. Lo que nos encontramos son casas muy similares a las que nosotros podríamos considerar normales, ¿no? Un ambiente en donde estaban los padres, estaban los hermanos, las interacciones, por ahí se dice que el diablo está en los detalles. No nos vamos a encontrar una cosa tan espantosa, tan espeluznante como lo que vimos después, ¿no? No vamos a ver esta persona que estaba torturando animales en todo el tiempo, sino que nos vamos a encontrar con personas que más bien se hacen ciegos de lo que está pasando a su alrededor, pero que también están teniendo un beneficio de eso, y que esto lo podríamos acomodar en esta parte de la psicopatía, ¿no? No que alguien específicamente esté actuando y esté generando todo ese dolor, sino que se coloca en el lugar para poder manipular a que los demás lo hagan. Entonces, este es el punto, y esto es algo que le quería mencionar en estos videos que vamos a estar desarrollando en esta semana. Cuando hablamos de los psicópatas, no estamos hablando de una especie extraterrestre. Nos vamos a dar cuenta, y acompáñenme en lo que vamos platicando sobre esto, que todo lo contrario. Vamos a ver que hay un montón de conductas que podríamos tipificar dentro de la psicopatología de los psicópatas, ¿no? De los sociópatas, si usted les quiere decir de esa manera, que son abiertamente aceptadas en nuestra sociedad. ¿Cómo es eso? ¿No? Porque bueno, nosotros tenemos muy claro, ¿no?, que hacerle daño a los demás está muy mal, pero hacerle daño a personas que no son de nuestro país no está tan mal. ¿Se fija? Y es lo mismo, son personas igual que nosotros, pero viene toda una idea alrededor de que son enemigos, de que entonces bajo esa conciencia y bajo esa manera de adoctrinar a la gente, y que nosotros nos dejamos adoctrinar también, no es como que seamos nada más víctimas de eso, nos permitimos lastimar a otros. Esto tal vez suene como muy extremo, ¿no? Bueno, en una situación de guerra, en una cuestión así, claro. Vamos pensándolo de otra manera. Imagínese en el sistema penal en donde nosotros vivimos. Fíjese nada más la cosa tan espeluznante en la que nosotros ya vamos considerando como normal meter a personas en una cárcel, en una caja con barrotes en donde ven la luz del sol 2 horas al día y viven hacinados, ¿no? Y uno podría decir, bueno, pero son criminales. Todos. ¿Estás seguro? Y aunque fueran criminales, eso los hace menos personas como para tratarlos de esa manera. Y no es jugarle al abogado del diablo, pero si se fija, estamos lastimando a esas personas. Los estamos despojando de su humanidad cuando los metemos en eso. Esto lo podríamos pensar en el beneficio de los otros, ¿no? Por un bien mayor. Y hay personas que justamente se dedican a eso, porque uno puede decir, sí, claro, es que estas personas están malas, ¿no? Que están haciendo eso. Pero gracias a que hay personas que se apuntan para eso y que de alguna manera cuadran con ese tipo de trabajo, los demás no lo tenemos que hacer, ¿no? Pregunte si usted estaría en una cárcel de alta seguridad sirviendo como guardia. Si se fija, hay momentos y hay lugares en la sociedad en donde ese tipo de conductas se permiten y son hasta aceptadas, ¿no? Y esto lo estoy poniendo en estos lugares que son como muy polarizados, ¿no? Porque imagínese que usted en su trabajo, ¿no? Tal vez usted trabaja en una oficina, pero imagínese que en la oficina le dijeran, ¿sabes qué es parte de tu trabajo? Llevar a tu compañero, ¿no? Al cliente que está aquí y meterlo en esa caja y darle de comer nada más una vez al día. Bueno, porque decir, ay, caray, ¿cómo? O sea, eso es mi trabajo. ¿Lo haría usted? Hay gente que lo hace. Y hay gente que gracias a que ellos lo hacen, los demás no lo tenemos que hacer. Y de alguna manera se acepta alrededor. Esto nos trae un sinfín de problemas porque de alguna manera no quiere decir que eso lo hace bien. ¿Sí ve? Otra vez, ahora sí jugándole un poquito al abogado del diablo. No es
que estemos hablando sobre una cuestión, una postura moral de superioridad o inferioridad, sino que es una falla fundamental en la manera en la que se va organizando nuestra sociedad. Esto. Y esos son los extremos, como lo voy diciendo. Pero ¿qué le parece este otro tipo de conducta psicopática que es súper aceptada? Que son estas personas que, bueno, a veces hasta se les hace películas y bueno, qué persona tan perspicaz. Es que fulanito le puede vender hielo a los esquimales. ¿Qué clase de psicópata le vendería hielo a un esquimal? Otra vez. Pero lo vemos como si fuera una gracia, ¿no? Te va a vender algo que no necesitas. Es tan buen vendedor que te va a vender algo que no necesitas. ¿Eso qué de distinto tiene de estafarlos? Es una farsa, es una estafa, es un fraude. Vendernos algo que no necesitamos, convencernos, engatusarnos, embelecernos con palabras para que nosotros hagamos algo que de otra manera no hubiéramos hecho. Eso es específicamente el orden de lo psicopático. Porque muchas veces vamos pensando en los psicópatas como estas personas que dañan directamente. Y no nos estamos equivocando tanto. Pero hay un revés en la psicopatía que no se va hablando tanto. Y es justamente lo que le digo, que va quedando entrelazado en nuestra sociedad. Y que son estos psicópatas que nos llevan a actuar a los demás. Que pareciera como que fue nuestra idea. Que si se fija, esto lo podemos ver clarísimo cuando nos hacen una estafa por teléfono. Pero está mucho más escondido en otras partes de nuestra sociedad y justamente de eso vamos a hablar en el siguiente video. Así que espero que le esté pareciendo interesante este tema. Vamos a seguir abordándolo. Si tiene comentarios, póngalos ahí abajo, por favor. Si le gustó el video, si le gustan los videos que le estamos proporcionando, déjenos un like, suscríbase. Eso nos ayuda muchísimo y la verdad es que a mí me entusiasma ver de repente cómo hay más personas que se interesan por esta manera de desarrollar los temas. Y nosotros nos seguimos viendo en el siguiente video. Yo soy José Luis Amarripa. Hasta pronto.